Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto de saludarles. En esta Semana Mayor, nuestros programas suelen ser grabados para que nuestro personal, nuestros amigos y colaboradores y todos nosotros tengamos unos días de reposo. En esta ocasión, y como les había prometido a ustedes y a mis amigos del Twitter, vamos a presentarles un programa muy especial, recomendado muy especialmente por un servidor, puesto que encontré en mi viejo caos de recuerdos este programa de 1976. Parecería ser que lo hicimos ayer o antier. Es vigente totalmente, y es la palabra lúcida, clara, vigorosa, llena de fuerza espiritual de un sacerdote jesuita, el padre Enrique Massa, que está con vida y que afortunadamente goza de salud, y a quien saludé telefónicamente y lo vuelvo a hacer ahora porque desde aquel entonces que no lo veo, 35 años tiene este programa. Parece que es vigente en la actualidad para darnos un pensamiento lúcido, claro, evidente, lleno de transparencia sobre lo que pasa actualmente y nuestra confrontación con un México que sufre y con un México que busca pues un asilo espiritual. Aquí están las palabras de Enrique Massa. Pero ustedes encontrarán que hay ciertas deficiencias en la grabación, sin embargo, a pesar del tiempo y de eso que les digo a ustedes, irregularidades en la voz, sobre todo yo me oigo muy raro, pero de todas maneras se entiende muy bien. Aquí está pues ese programa que pasará, que pasó el viernes, pasa viernes y pasará el domingo próximo. Adelante, por favor. Por millares estaba el pueblo de México ahí, ante ese foco de esperanza que representa el guadalupanismo, y el pueblo pues en buena forma, pasando fríos y hambre y angustia, van de rodillas, y de una u otra forma es una manifestación de fe. Y pues es muy tradicional decir que la Virgen de Guadalupe es la parte más sensible del afecto de los mexicanos, y eso no lo ves tú en alguna forma positivo, el hecho de que el pueblo, las grandes masas marginadas, como tú dices, tengan al menos esa pincelada de esperanza materna que es la Virgen de Guadalupe. No, Jorge, no lo veo positivo, ¿no? Lo veo totalmente negativo. Y te voy a explicar por qué. Voy a tratar de establecer un principio, repito, son mis ideas personales, pero voy a tratar de establecer un principio con el cual nos será mucho más fácil entendernos después. La sociedad se organiza en la producción y reparto de sus bienes. Evidentemente la organizan los poderosos, de tal manera que ellos se quedan con la mayor parte de los bienes. En México, para darte un simple dato, más o menos alrededor de un 3% de la población económicamente activa se reparte entre el 50 y el 60% del ingreso nacional. Quiere decir que menos de medio millón de gentes y sus familias se reparten más de la mitad de los ingresos nacionales. Es obvio que esta organización de producción y reparto de los bienes es evidentemente injusta, pero esta hay que protegerla. Entonces la sociedad organiza todo un aparato jurídico y político que protege este tipo de reparto de bienes. Encima de esto hay que justificarlo, y entonces se constituye el aparato ideológico que justifica este reparto desigual de los bienes en la tierra. Este aparato ideológico con el cual se justifica todo esto tiene que tener su parte religiosa, es decir, tiene que haber una concepción de un Dios que no cuestione, sino que bendiga esta injusticia estructurada de la sociedad. Tiene que venir una religión que no critique, que no cuestione, sino que bendiga este tipo de organización social en el que estamos viviendo. Ahora bien, esta religiosidad que pide el sistema, pide evidentemente un tipo de religiosidad para el poderoso y un tipo de religiosidad para el oprimido. El tipo de religiosidad que el poderoso necesita para poder sobrevivir en este tipo de sistema sin que la conciencia se le cuestione, tiene que ser necesariamente un ateísmo práctico durante toda la semana, con un fervoroso catolicismo los fines de semana y antes de acostarse, ¿verdad? Le dan gracias a Dios antes de acostarse de que todo le salió bien, de que sus hijos están en el extranjero, de que están en buenos colegios, de que tuvieron que comer. Le dan gracias a Dios de los beneficios recibidos, como si esos beneficios se los hubiera dado Dios, se los repartieron entre ellos.
Lo mismo el fin de semana, es un catolicismo fervoroso de fin de semana, en el cual se le va a dar gracias a Dios, o se va a adorar o alabar a Dios durante el fin de semana, pero Dios no entra ni en la cartera, ni en la profesión, ni en las ganancias económicas, ni en los negocios, ni en ninguna de las otras cosas. Durante la semana es un ateísmo práctico, la religión no tiene nada que ver con todo lo que pasa en la semana. Ahora, para que corresponda a esta religiosidad del poderoso, se necesita una religiosidad del oprimido, que sea muy específica de este sistema, para que el oprimido pueda aguantar este sistema y vivir dentro de este sistema. Entonces, ¿cuál es la religiosidad del oprimido? Tiene que ser necesariamente una religiosidad mágica. ¿Para qué? Para que toda la agresividad que el hombre tiene contra la injusticia, el hombre oprimido, se vaya hacia arriba, hacia Dios, que de Dios dependa. Esto es voluntad de Dios. Dios quiso que tú fueras pobre, Dios quiso que a ti te pasara esto, castigo de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo se espera de Dios, ¿no? Inclusive, digamos, hasta cosas tan absurdas como un juego entre el América y el Guadalajara, ¿verdad? Si tú le vas al Guadalajara, tú le pides a Dios que gane el Guadalajara, y si yo le voy al América, yo le pido a Dios que gane el América. ¿Por qué? Porque espero de Dios, no del equipo que va a jugar, espero de Dios que me dé la victoria. ¿Por qué? Porque yo le aposté al América y espero que Dios me dé la victoria. Y así va el muchacho a pedirle a la Virgen pasar en los exámenes cuando no ha estudiado en todo el año. Entonces, es una religiosidad mágica, todo depende de Dios. Entonces, toda la agresividad social de la gente se va hacia arriba, no se va hacia el sistema, no se va hacia aquellos que realmente lo oprimen, hacia aquellos que le están quitando realmente lo que le deberían dar. Entonces, fomentar esta religiosidad mágica, evidentemente es interés del sistema. Y por eso no estoy de acuerdo en ese modo guadalupano de ver las cosas. En esa maternidad, sí, la Santísima Virgen, que es la Cruz Roja espiritual que siempre viene a recoger al herido para consolarlo y curar las heridas. Pero la Virgen de Guadalupe nunca se pone en lucha para que ese herido no sea herido antes de tiempo. Nada más viene a recoger al herido, viene a consolar al pobre. Viene a que todo mundo pida y todo mundo espera de ella. Yo espero que me aumenten el salario. No depende de la Virgen de Guadalupe, depende del patrón que me aumente el salario y me lo deje de aumentar. Depende de que el patrón quiera ganar menos y me quiera dar a mí un poco más, no depende de la Virgen de Guadalupe. Y así por el estilo, ¿no? Entonces se hace una religiosidad como de una especie, perdóname las ironías, ¿verdad? Pero me salen en este momento, ¿no? Yo no sé si ofendan, no las hago con ánimo de ofender, pero es un poco un dios un mago de las páginas amarillas, ¿verdad? Al cual se le llama, se ve su número de teléfono en las páginas amarillas y se le llama para que nos haga el milagrito que nos hace falta en un momento determinado. Y Dios no es eso. Dios es una terrible exigencia de justicia. Y eso es lo que hemos olvidado. Pero a Dios había que neutralizarlo. Y por eso, como a Dios no se le puede manipular, se manipulan sus imágenes. Por eso el gran mandamiento de la Biblia fue que no se hicieran imágenes de Dios. No es porque no se hicieran imágenes materiales de Dios, es porque las imágenes son manipulables. Y Dios no es manipulable. Pero hemos hecho un Dios manipulable a base de las imágenes de Dios. Y estamos manipulando la imagen de la Virgen de Guadalupe para olvidarnos de la obligación cristiana profunda, que es la fraternización humana, la justicia entre los hombres, el amor que lleva hasta las últimas consecuencias, que es amor conflictivo, que es capaz de provocar el conflicto para salvar a su hermano. Y aquí estamos en una situación de miseria espantosa en donde lo que nos urge es salvar a nuestros hermanos de esa miseria en la que están. Entonces, ese es para mí el problema, ¿no? Digamos que de alguna forma, quien ha hecho toda esta manipulación que tú dices, pues no sé si esté bien decirlo, ¿verdad? Porque en este terreno no sabe uno cómo comportarse. Pero finalmente es un producto de la misma iglesia. Claro que es un producto de la misma iglesia. Pero si tú te das cuenta, pues, de lo que es la iglesia, por lo menos en lo que yo la conozco, es la gran aliada de los poderosos. Y aquí lo tienes en este caso concretito. Están fomentando toda una ideologización religiosa para el sostenimiento del sistema. Si eso no es estar aliado con el sistema, ¿qué cosa es? Si están metiendo a la Virgen de Guadalupe en los bancos, ¿no es eso estar aliado con el sistema? Formaba parte de algo que yo llamaba no sé si surrealismo, por ejemplo, ver ahora la nueva basílica y superimpuesto en la televisión el anuncio de un banco. Sí, así fue. Eso visto sin ánimo de nada, sí resulta extraño, por lo menos no muy lógico, ¿verdad? Y el hecho de que también, sin profundizar como tú lo sabes hacer, pues el hecho de escuchar las actitudes
decimos nosotros los locutores, que esa es lo que yo podría opinar. El hecho de llamar la atención o ganar auditorio con los mismos recursos de un partido de fútbol, de una pelea de box o de una corrida de toros, trayendo a colación las mismas frases, los mismos argumentos y la misma actitud. Eso es muy curioso, eso es parte del surrealismo nacional, ¿verdad? ¿No será, Enrique, que con esto se pierde más la fe, el pueblo pierda la fe con estas cosas? Mira, se mantiene, a mi modo de ver, este tipo de religiosidad mágica, ¿no? Que en el fondo se confunde con fe, cuando fe en realidad viene siendo una entrega. Si yo tengo fe en una persona, digamos, pues vamos poniéndolo con ejemplos sumamente claros, ¿verdad? Porque un muchacho tiene fe en una muchacha, se entrega a ella y se casan, y ella al revés. Se tiene fe en una persona. La fe no es una lista de creencias, es una actitud por la cual yo tengo fe en alguien y me entrego a ese alguien y a seguirlo, que es la fe que Jesús pidió para sus seguidores. Que creyeran en él y que se entregaran a él y a su causa porque tenían fe en él, porque creían en él. No les dio una lista de dogmas y de creencias que tenían que creer, eso es muy posterior, pero eso es ya parte de la desvirtuación de la fe. Yo digo que tengo fe porque creo en una lista de dogmas que me dicen que tengo que creer aunque no los entienda. Eso no es tener fe. Tener fe es una entrega, que es toda una actitud vital de toda la vida mía. No nada más de las cejas para arriba, no nada más intelectual, no nada más porque yo digo, esta lista de creencias, yo digo que creo en ellas, independientemente de que las crea o no las crea, pero porque digo que creo en ellas y las recito en el credo, un credo que ni siquiera entiendo, porque poquísima gente entiende el credo de la misa, un credo que está hecho a punta de lo más sutil de la filosofía aristotélico-tomista y que por tanto no es del dominio popular. Porque recitan ese credo, creen que tienen fe. No, no es eso tener fe. Tener fe es una entrega a una causa, porque se tiene fe en una persona que encarna esa causa. O sea, la causa de Jesús es la fraternidad universal de todos los hombres. Y por eso Él nunca nos reveló a Dios en sus atributos filosóficos. Dios nunca nos dijo ninguna descripción, Jesucristo nunca nos dijo ninguna descripción filosófica de Dios. No nos dio su definición aristotélica. Simplemente le llamó Padre. ¿Por qué? Porque esa paternidad funda la fraternidad de los hombres. Y si los hombres no nos hacemos hermanos los unos a los otros, los unos con los otros, nunca le podremos llamar a Dios Padre. Y le llamamos a Dios Padre en la medida en que nos hacemos hermanos de los demás. Entonces, eso es en realidad la fe, la entrega a esa causa. Pero eso implica la entrega a la justicia, implica la entrega al amor, implica la entrega a la igualdad entre los hombres real, vivida. No implica una lista de creencias, es otra vez una vía de escape. Yo me voy a una lista de creencias y digo que tengo fe y que soy católico, cuando no vivo lo que el catolicismo, lo que el cristianismo me exige, que es lo otro, que es la lucha por la fraternidad humana, ¿verdad? De manera que, entonces, por lo que tú dices, y viendo la multitud de los llamados católicos fervientes o fervorosos de México, sí se podría pensar que México es un país católico entre comillas, o es discutible la verdadera catolicidad del pueblo mexicano en ese caso. Para mí es tremendamente discutible, pero es tremendamente discutible no porque el pueblo no tenga una pureza en sus intenciones, sobre todo me refiero al verdadero pueblo de México, al pueblo oprimido, no porque no tenga una pureza en sus intenciones, sino porque le han desviado esas intenciones a través de una ideologización. Es como, le digo, la ideologización para mí es obvia, es clara. Si están vendiendo a la Virgen de Guadalupe y su basílica en medio de puros productos de la sociedad de consumo, ¿qué es lo que están haciendo? Promoviendo el consumismo y por tanto dando implícitamente la idea de que la religión es un producto que se consume, inclusive que se compra. Vamos a ver, Enrique, ¿qué dice el público? Siempre me gusta mucho tomar algún punto de referencia de lo que están escuchando. Bueno. Señor Saldaña, ¿sabe usted que yo quiero dar mi opinión acerca de lo que dice el ex sacerdote Enrique Maza? No, es sacerdote, en fin. No. Bueno, diga usted, señora, ya sabe usted que siempre debemos guardar la mesura para las opiniones, ¿le parece? Sí, para quien las guarda. Este señor está diciendo verdaderas calumnias y necedades inconmensurables. Pero diga usted en que no está de acuerdo y perfecto. Está diciendo que esa manipulación de que se vendan los bonos en los bancos. Sí, señor. Pues no solamente en los bancos se han vendido en muchas partes. Se venden en los bancos porque allí van muchísimas personas.
porque los señores banqueros han querido ayudar en eso. ¿Qué le parece al señor sacerdote, al que fue sacerdote? ¿Qué le parece de los miles de personas que trabajan en la basílica y que reciben un salario que les damos todos los que hemos ayudado a la construcción de la basílica? Eso de que este sistema de consumo, pues el sistema de consumo, señor mío, son las industrias, son los comercios, son los talleres, son todos donde se procura producir lo más posible para vender lo más posible para que los más posibles podamos comer y vivir. Así es que eso que dice es una hipocresía refinada y una mentira infinita de pe a pa de todas las palabras que dice. Bien, señora, usted... El señor Enrique Maza. Sí, perdón. Usted lo que dice es que también en la construcción de la basílica se ha dado, pues digamos, de comer a quienes trabajaron ahí, o han trabajado, están trabajando, ¿no? Esa es la sociedad nuestra. Bien, señora. El que trabaja le pagan. Al que le pagan recibe un sueldo. Nuestro Señor mismo dijo, pobres, con vosotros siempre los tendréis. Siempre habrá pobres, porque no todas las personas tienen la inteligencia, la dedicación, el espíritu de trabajo, el espíritu de ahorro que tienen las personas que llegan a tener algún dinero. Y las personas que tienen dinero son las personas que sostienen a todos, los dueños de las industrias, los dueños de los grandes almacenes. ¿Quiénes son las personas que sostienen a los demás? Los que tienen dinero, lo saben mover y le dan a usted mismo, señor, a todos los que trabajan en los sistemas de comunicación. Son ladrones, son malvados las personas que las ocupan a ustedes. Este señor no merece hablar por radio, es un mentiroso. Pero ¿qué pasó, señora? ¿Qué pasó con esa caridad cristiana? Una cosa. No. Caridad cristiana. Mire usted, señor. Sí, ya no va a ser la verdad. No, mire, señora. Perdóneme, por favor, perdóneme. Una cosa es la caridad cristiana y otra cosa es decir verdades. ¿Verdad que cuando se dicen esas verdades, así como las dice este señor, se siente feo? No, mire, señora, no creo que deba sentir feo. Una de las cosas principales es el respetar nuestras opiniones. Y yo respeto muchísimo. ¿Hace mucho daño a las personas oír esas cosas? No, señora, no, al contrario. Son puntos de vista que hay que escuchar porque somos gente madura y puede pensarlo. Y usted puede aceptar lo que le guste y rechazar lo que no le guste. Todas las personas que han trabajado para hacer la nueva basílica, todas las personas que han dado su limosna, nadie nos obligó. Eso es muy bien, señora. Puso una pistola enfrente. Eso está muy bien, señora. Señora, pues vamos a seguir comentando. Un comentario por el amor tan grande que le tenemos a la Santísima Virgen de Guadalupe. Eso está muy bien, señora. Y le agradezco mucho, ¿eh? Yo a usted, señor. Mucho gusto, señora. A usted. Bueno, son puntos de vista, ¿verdad, Enrique? Todos hay que escucharlos, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta, Enrique. En muchas de las cosas estoy totalmente de acuerdo con él, porque sé que es de los jesuitas que están luchando por cambiar la estructura. Y Enrique, tú decías que no te gustó todo ese procedimiento que se hizo para construir la basílica. ¿Tú qué hubieras propuesto en caso de que te hubiera tocado intervenir en las decisiones? Míralo, yo no sé qué hubiera yo propuesto en el caso, yo nunca me he puesto en ese plan, pero ciertamente sé lo que no hubiera yo propuesto, ¿no? Y lo que no hubiera yo propuesto es todo este aparato publicitario como se hizo y todo este maridaje que se hizo de religión y economía, ¿no? La religión no tiene nada que ver con la economía. Yo hubiera planeado las cosas de otro modo, ¿no? Yo estoy seguro, sé y lo siento profundamente que el pueblo sí necesitaba una basílica de Guadalupe, pero no una basílica de esos millones. Y esto es algo que había que pensar y habría que pensarlo muy seriamente. Ya las cosas fueron así y así están y no hay más remedio, pero yo ciertamente no hubiera procedido en esa forma, ni con esa publicidad, ni con ese tipo de dinero, ni con ese tipo de basílica, ni con toda esa organización que se hizo. Permíteme, bueno. Sí, señora. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, yo únicamente hablo para felicitar al señor que dio su opinión, al señor Maza, que la considero puntos de vista muy valiosos y muy valientes y muy bien explicados. Si algunas personas no entienden sus puntos de vista, pues qué lamentable, pero él está diciendo grandes verdades. Gracias, señora, muy amable. Muy buenas noches.
Lo mismo la señora María del Carmen de Sánchez, que está de acuerdo con tu punto de vista. Ahora sí les recomiendo a ustedes que sí son cosas en las cuales se deja uno llevar por la pasión. Pero yo los conmino, los exhorto, les suplico que tengan un poco de mesura. Son cosas que suceden y si nunca vamos a poder tratar los problemas de México porque nos exaltamos, no llegamos a ninguna parte. Enrique no ha dicho ningún improperio contra nadie de una manera agresiva y ofensiva, el de sus puntos de vista, que a algunas personas les molesten, bien, pero yo les suplico a ustedes que me hablan, que tengan la misma mesura que él para expresar sus puntos de vista contrarios, si gustan. Y que se entienda bien lo que decía Enrique en el principio, aquí no se trata de cuestionar o de criticar la fe, el cariño y el amor que le pueda tener un católico a la Virgen de Guadalupe o a cualquier virgen en buena hora. Son ciertas actitudes exteriores que llaman la atención y que hay que decirlos, hay que decirlos con equivocación o no, es un punto de vista. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay dos llamadas juntas. Primero el señor Cepeda, ¿Qué tal? Y después la señora. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bájale tantito. Mire, nada más lo único que yo yo no voy a criticar desde luego nada, no voy a criticar el sistema ni mucho menos. Hubo una cosa que no me pareció a mí, nada, en la transmisión de ahora. Una cosa es la religión y otra cosa es la exageración que se hace de los programas, por decir así. Por ejemplo, el señor Paco Malgesto, que estaba hasta las lágrimas, me recordó al ratón Macías. Estaba llorando el hombre. Se supone, está bien, se conmovió el hombre y todo, pero no era para que se estuviera llorando ante los micrófonos. Eso, desde luego, creo que está un poquito mal visto para mucha gente. A mí me molestó demasiado. Yo no critico si fue bueno o fue malo el acto, no. Lo único que sí no me gusta que en ese tipo de transmisiones se haga ese tipo de payasadas, por decir así, hablando claramente. Bien, señor Cepeda, pues muchas gracias, Y otra de las cosas, efectivamente, lo que dice el padre, pues creo que tiene razón. Digo, se está haciendo un lucro total con lo de la Virgen, por ejemplo. Hay veladoras guadalupanas. Hay aceite guadalupano. Hay una película con la Virgen de Guadalupe. Entonces yo creo que no se debe de comercializar tanto. En fin, es mi opinión nada más. Bueno, muchas gracias, Cepeda, Muchos saludos. Ahí hay una señora, ¿verdad? Sí, señor. Diga, señora. Yo estoy de acuerdo en todo lo que el señor dijo. Yo soy católica, pero a mi modo de pensar, no soy fanática. Porque para mí ese alarde es fanatismo. No es cosa que sientan de corazón. Bien, señora, pues. Para rezar, para orar, uno puede hacerlo en cualquier lugar. Bueno. Y está bien que tenga su templo, yo voy de acuerdo, soy católica, pero no con ese dinero que se gasta y que México lo necesita. Bien. Mucho gusto, señora, muy amable, Pues sí, yo creo, hay otra cosa, el pueblo ha evolucionado de tal manera que ya no se le puede manipular como se piensa que se puede. Si el pueblo no tiene la posibilidad de decirlo, sí tiene la posibilidad de pensar muchas cosas. Yo quisiera decir una cosa, que si para la señora que habló mis opiniones son lo que ella expresó que eran, para mí en cambio sus opiniones son perfectamente respetables. Yo no tengo por qué atacarla a ella y tengo que respetar sus opiniones. Yo creo que yo ya aprendí a confrontarme con opiniones ajenas y no me asusta el tenerme que confrontar con otras porque estoy suficientemente seguro de las mías. Por tanto, para mí es perfectamente respetable la opinión de la señora. Yo no tengo por qué atacarla, ni mucho menos, al contrario, la respeto. Sí, es un poco aquí lo decimos siempre, Enrique, y tenemos que llegar en un momento dado a que todos podamos hablar defendiendo cada quien sus puntos de vista, si sean por opuestos que sean. Yo creo que es un símbolo de madurez. ¿Y quién habla? Habla Agustín Torres León. Señor Torres. Pues para dar mi opinión también. Adelante. Mi más amplio reconocimiento para su programa y mi apoyo para el señor que acaba de dar, que es un sacerdote. De veras es un sacerdote. Bien, señor. Gracias, señor. Bueno. ¿Saldaña? Señora, buenas noches. Buenas noches, habla la señora Marilena López. Saldaña, para felicitarlos por su programa. Y no sé por qué las personas que llaman tienen forzosamente que recalcar que el señor que está hablando es sacerdote. Ahorita está en un plan que no tenían por qué meterlo. Entonces, yo quisiera que el sacerdote nos explicara
yo creo que hay una diferencia entre ser católico y ser cristiano. Pienso yo, ¿no? A ver si él nos puede aclarar ese punto. Bien. Y a felicitarlos. Gracias, señora. Hasta luego. Contéstale ya. Bueno, sí, desde luego sí cabría la posibilidad de examinar un poquito más a fondo la esencia del catolicismo mexicano y el cristianismo, porque en México todos somos muy católicos, más que católicos, algunos de mis compatriotas tienen a más orgullo, y subrayo la palabra orgullo, a más orgullo ser guadalupanos que ser católicos, y el cristianismo, pues se me hace que el ser cristiano ya como que linda un poco dentro del terreno de los protestantes. ¿Quién sabe qué cosas hay ahí por esa línea? A ver, Enrique, por favor. Mira, sin meterme en muchas profundidades, cristianos eran todos los de la iglesia primitiva porque eran los seguidores de Cristo. Durante muchísimos siglos nunca se habló de catolicismo, se habló exclusivamente de cristianismo. Del catolicismo empezó a hablarse cuando vino la división entre las iglesias separadas y nosotros. Y entonces fue cuando ya empezó a hablarse del catolicismo como un membrete específico que calificaba a los que pertenecían a la iglesia cristiana, que era la de Roma, lo que ahora se llama la iglesia católica. Entonces este catolicismo vino ya a darle una serie de cualificativos al cristianismo, que era ya que aceptaba ya pues una serie de dogmas, de modos de ser, de costumbres, de características específicas de la religión católica, ya en contraposición con las religiones protestantes. Y por eso es por lo que con mucha frecuencia se identifica cristianismo con protestantismo. Cuando tanto los cristianos como los católicos, los protestantes como los católicos, somos cristianos todos, ¿no? Porque en el fondo lo que nos interesa es seguir a Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, ¿no? Que así fue como empezó el grupo formado por él, de aquellos que optaron por él desde la iglesia primitiva y que fueron poco a poco estableciendo esta religión durante los siglos, ¿no? Entonces es una división pues muy denominacional que se ha hecho y muy reactiva en contra de la separación protestante, pero que actualmente no tiene en absoluto ningún sentido ya, ¿no? Sí. Y el hecho de ser católico, como su palabra, como la misma palabra le indica, ¿no es ser un poco universal, o debería serlo? Debería ser universal. La palabra católico es una palabra griega que significa precisamente eso, universal. Entonces debería ser la iglesia universal, pero de hecho no es la iglesia universal, porque no es universal, hay muchas otras iglesias. Entonces el catolicismo es como una especie de ideal por el cual se define la iglesia a sí misma, que llegará a ser universal como iglesia de Cristo única, pero que de hecho no lo es todavía, aunque tiende hacia allá, ¿no? De hecho, históricamente nadie puede decir que sea universal, pues nos consta obviamente que no lo es. Vi un gesto que sí no puedo dejar de comentar. Cuando supongo sacerdote o seminarista, pues es posible que haya sido sacerdote, decía uno de los recitativos de la misa o de la ceremonia, y el pueblo tenía que contestarle. Entonces, para dar la pauta o dirigir aquella gran orquesta o coro de voces o coro de oraciones, levantaba las manos hacia arriba como en un gran saludo político y las bajaba. Yo no sé, evidentemente yo tengo raíces muy católicas y muy cristianas, pero el hecho de ver esta dirección de la respuesta tan mecánica, tan fría, tan de película de Buñuel, me molestó personalmente bastante. No sé si logre yo explicar el hecho de que decían, por ejemplo, lo grandioso es precisamente lo que hace falta, o lo que hace falta es lo contrario, una liturgia mucho más pequeña, mucho más vivida, en donde haya verdadera espontaneidad, no de memoria, sino verdadera espontaneidad de respuesta y verdadera participación espontánea de los que están participando en aquella liturgia. Porque si no, estamos haciendo una liturgia muy parecida en todo, ¿verdad? Es la liturgia política y es la liturgia de los medios de comunicación y es la liturgia de los acontecimientos de grandes masas. De los acontecimientos deportivos. De los acontecimientos deportivos. Y se hace una liturgia de todo, ¿verdad? A mí me llama la atención la liturgia política, por ejemplo, ¿verdad? Como hay actos de arrepentimiento y hay actos de perdón y hay actos de alabanza y hay actos de ir a de todo lo habido y por haber, ¿verdad? Pero es ya una transposición de la liturgia, ¿no? Que a mi modo de ver es inherente a todos los grandes acontecimientos de grandes masas, se tienen que dirigir de algún modo, ¿no? Bueno,
¿Sí? ¿Quién habla? Sí. Permítame un segundito. Perdón, Dígame usted, sí. Señor Saldaña, cuando empezaba su programa, estábamos viendo un programa de televisión. Sí, señor. Claro. Sí. Entonces, fue una cosa tan chocante de que una señorita o señora, no sé, interrogaba a personas que venían de pueblos y de cosas así. Ahí es donde usted tiene toditita la razón, de que cómo se ubica a gentes que vienen con una fe, buena o mala, quién sabe, pero que vienen con su fe. Y la están endilgando a que piensen lo que ellos quieren que piensan. Porque dice, ¿usted de dónde viene? ¿Por qué viene? Pues digo, es obvio, completamente, ¿no? ¿A qué vienen? Pues vienen porque les dijeron que ahí hay algo y bien. Bueno, ¿usted qué viene? Pues yo porque doy tamalitos y los quiero vender, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, ahí es donde como que uno, como mexicano, siente que está manipulado el aspecto religioso con el aspecto humano y comercial. ¿Sí? Digo, ahí tiene usted toditita la razón. De que señores, estas gentes que tienen el pandero en la mano en la cuestión de radiodifusión y televisión, digo, cómo aprovechan cualquier circunstancia, porque mandaron una señorita por ahí a que preguntara a personas ingenuas, ¿no? Ingenuas, de que a qué bien, es obvio, qué bien. Sí, el público tiene que pensar, decirlo, y esto en ningún momento constituye un atentado a la fe popular, ni mucho menos, y aquí no se cuestiona nada más que las actitudes y las cosas resultantes para el público. Ahora ya no nos podemos, fíjate qué curioso que todos los acontecimientos grandes del mundo ya no puede hacerse a un lado los medios de comunicación. No sé si lamentablemente cuando son muy mal usados y afortunadamente cuando sirven para algo, ¿verdad? Cuando sirven para algo, sí, así y sí pueden hacerse servir, desde luego. Sí, pero nada más que hay que pensar también en qué son los medios de comunicación, ¿no? No son en realidad instrumentos de cambio social, sino todo lo contrario, son instrumentos de conservación social, por lo menos en su generalidad, con sus extraordinarias excepciones, pero son en realidad medios de ideologización, medios de comercialización, medios de conservación del sistema, medios de ahondamiento y de profundizamiento del sistema. A mí me ha pasado muy seriamente ver cuáles han sido los efectos de los medios de comunicación, de la televisión en concreto, en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Tú estuviste ahí bastante? Yo estuve allí bastante. Y es terrible lo que hacen con la gente, ¿no? Lo que destrozan hogares, lo que destrozan economías, lo que destrozan maneras de ver y de pensar, lo que destrozan valores familiares, inclusive valores religiosos. Es una comercialización tremenda, inclusive lo que destrozan al hombre, porque para mí lo que tiene la sociedad de consumo es esto, que pone el hecho de ser persona en algo externo a ti. Si tú eres en cuanto tengas algo, tú serás en cuanto compres tal de determinada ropa, determinados perfumes, determinadas cosas, y la condición de ser persona se traslada al exterior de la persona. Y entonces todo el mundo empieza a querer ser alguien a base de comprar algo. Entonces en cosas se pone la condición de ser humano, la condición de ser persona, la personalidad del individuo. Y tanto vales cuanto tengas. Y entonces se va trasladando, y claro, viene una crisis tremenda de valores internos en la gente, y valores que vienen del campo, muy frescos todavía, valores familiares, por ejemplo, se llegan a destruir en serio. Y esto yo creo que es grave, es serio, es algo que hay que pensar. Enrique, ¿no te parece que de alguna forma, y eso lo sabemos, pero lo sabemos mucho de oídas, que el señor Lefebvre está contra el Papa, que en Cuernavaca el obispo Méndez Arceo tiene sus criterios y su forma de pensar disidente, que Helder Cámara en Brasil, que un sinnúmero de sacerdotes en Ecuador y en Holanda y en Francia, en muchos lugares, que hay un cierto conflicto de la Iglesia. Este conflicto de la Iglesia, al cual no estábamos acostumbrados, tuve que llegar a los 35 años de mi vida para darme cuenta de que había un conflicto entre la Iglesia. Los primeros 35 años de la Iglesia fueron de oración, comunión, misa, ceremonia, sacerdote gordo en su parroquia y punto. Pero de buenas a primeras me di cuenta que la Iglesia como que se encendió, no sé por qué. Y todo eso ¿qué sucede? Y al pueblo y al público, ¿qué significará? Yo me pongo en
en la piel de cualquiera de mis viejas tías amorosísimas, de que de buenas a primeras tengan que tolerar en el sentido que para ellas es verdaderamente doloroso el hecho de que la Iglesia tenga alguna escisión o divergencia, y me pregunto si esta resultará saludable o no. Mire, es una enormidad lo que se puede decir sobre eso que me acabas de preguntar, pero yo te contestaré de varias maneras. Primera manera, no podemos, por más fervorosos y cristianos que seamos, a no ser que seamos absolutamente ciegos, no podemos negar que actualmente hay una triple crisis dentro de la Iglesia, que no es causada por la Iglesia misma, sino que fue causada por todo este movimiento de la civilización occidental que penetró también en la Iglesia. El primero es el movimiento de descristianización. Eso es cuestión de simples estadísticas. La gente que antes iba a misa y que ahora ya no va a misa, la gente que se confesaba y que ahora ya no se confiesa, la gente que practicaba y que ahora ya no practica. Es cada vez más creciente y creciente y creciente la descristianización de la gente. Y esto es un hecho constatable que por estadísticas se puede ver y que de hecho se han hecho, y se ve con alarma que la descristianización es enormemente grande y creciente. Junto con la descristianización viene una segunda crisis, que es la crisis de la secularización. Por secularización se entiende el haber dejado todo lo que es el ámbito sagrado. Muchas cosas que eran sagradas antes han dejado de ser sagradas, como por ejemplo los tiempos religiosos. Es típico de la secularización, por ejemplo, lo que pasa en la Semana Santa, que antes era un tiempo sagrado, que nadie salía, que todo el mundo iba a oficios y que ahora todo el mundo se va a Acapulco. El tiempo dejó de ser sagrado. Muchísimas de las imágenes, de las devociones a los santos, de muchas de estas cosas, han dejado de ser sagradas. Se está secularizando el mundo. Y es obvio que la técnica, los conocimientos, etcétera, van derrumbando ese mundo sagrado y lo van haciendo un mundo profano. Y este mundo profano es en el que tenemos que construir nuestro ser cristiano, no en un mundo sagrado que ya no existe. La tercera crisis, es la crisis de la credibilidad. Gracias a la descristianización y a la secularización, o por causa de ellas, no retiro la palabra gracias, por causa de ellas, empieza a haber una crisis en la credibilidad de los dogmas, de las creencias cristianas, etcétera, etcétera. Sería muy interesante, por ejemplo, hacer una encuesta en México entre los que se dicen católicos, de cuántos creen en el purgatorio, en el limbo, en el infierno, en el demonio, en la confesión, en la infalibilidad del Papa, etcétera, etcétera, realmente, en la comunión inclusive, en la confirmación, en el bautismo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos creen realmente? ¿Cuántos que dicen que creen, si contestaran honestamente, realmente creen a eso? Hay una crisis de credibilidad, hay muchos dogmas y muchas creencias que antes se creían a pie juntillas, que actualmente están en cuestionamiento muy profundo. Ya no se creen en esas cosas. Esto repercute en una cuarta crisis, que es la crisis de identidad cristiana, la crisis de la conciencia cristiana. Ya muchos no saben en qué consiste ser cristiano. Si ya no creen en el infierno, ya no creen en el diablo, ya no creen en la confesión, y ya no creen en esto y en lo demás allá, ¿en qué consiste entonces ser cristiano? Esta crisis no la podemos ocultar porque es real, está ante nuestros ojos. Sería tonto cerrarnos a eso. Fugarnos de esa realidad sería tonto. Entonces hay que enfrentar esa realidad. Esa es mi primera respuesta. Segunda respuesta que te daría yo a esto. Hay una crisis enorme en la Iglesia por una razón muy sencilla. De Jesús tenemos algunas certezas, que es, por ejemplo, la desnudez de su nacimiento en el establo, la desnudez de su muerte infamante en la cruz, que su seguimiento fue de pura gente pobre y humilde, que él perteneció a los humildes, que algunas veces hizo incursiones al otro lado, al lado de los poderosos, pero que fue al otro lado a decirles, ve, vende lo que tienes, dar a los pobres y sígueme. Que sus grandes enemigos fueron los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, que eran los poderosos de aquella época, la gente de poder de aquella época, que fueron los que lo llevaron a la cruz, y que a su vez era la clase dominante de la época, dominada a su vez por la dominación extranjera de Roma. Entonces era esa clase intermedia tipo la burguesía nacional, ¿verdad?, aliada con el capital extranjero que domina a los de abajo de México. Una situación muy equivalente, era una situación de incertidumbre, una situación de revolución en lo material y en lo espiritual. Y en esa revolución, en ese ambiente, en ese modo, Cristo perteneció a los que eran pobres. Y el seguimiento de Jesús fue precisamente ese. Él dijo todo lo que él dijo en contra de la sociedad de tabús, en contra de la dominación del hombre por el hombre, en contra de la falta de fraternidad, en contra de la falta de igualdad entre los hombres. Él habló con autoridad, y precisamente porque los poderosos sentían que les quitaba su autoridad, por eso lo llevaron a la cruz. Entonces, en la Iglesia actual
hay también los que siguen esto y los que siguen lo otro, los que siguen esta religión ideologizada de Occidente, que es simplemente la bendición religiosa del sistema. Y entonces los eclesiásticos nos dividimos en 3 grupos, ¿verdad? Los que tienen un proyecto de pasado, y esta es mi tercera respuesta, un proyecto de volver al pasado tipo Lefebvre, que quiere volver al pasado. Los que tienen un proyecto de presente, que quieren la misma religión del pasado, pero reformadita, ya con la misa en castellano, ya con guitarras en la misa, con una serie de reformas exteriores, pero que al fin y al cabo es la misma religión, simplemente modernizada. Y los que tenemos un proyecto de futuro. Los que tratamos de analizar esta realidad como está, y vemos que viene otro tipo de civilización y otro tipo de humanidad, y queremos preparar una humanidad mejor en la que los hombres puedan vivir de una manera más equilibrada, más sensata, con más oportunidades, en que no haya las desigualdades brutales que existen en la sociedad actual, en que no hayan las injusticias que existen en la sociedad actual, en que no haya ese profundo materialismo ateo que se nos está metiendo cada vez más, te lo explicaba yo antes, en la condición de poner la persona en cosas externas, que en el fondo es un profundo materialismo ateo, porque es poner la personalidad del hombre en lo exterior, en las cosas materiales. Queremos una sociedad diferente, en la que los hombres avancemos hacia una mayor fraternidad, no que la vayamos a lograr mañana, no, que avancemos, que demos pequeños pasos ahorita hacia esa humanidad futura que tiene que ser mejor, sobre todo para los que están oprimidos y son pobres en la actualidad y no tienen la posibilidad de acceso a la cultura, de acceso a la economía, de acceso a los bienes de la sociedad, como hay tantas gentes que vemos en la actualidad. Enrique, y alguna persona de nuestro público no podrá decir, y toca al hombre de la iglesia preocuparse por esas cosas materiales de nuestro mundo para hacer un futuro, porque tradicionalmente el hombre de la iglesia se ocupaba de las cosas de Dios y de la justicia de Dios, pero en el cielo. Y lo que tú estás diciendo, no has hablado en un momento dado del premio de los que se porten bien en el mundo para que disfruten un cielo de bendición junto a Dios. Por supuesto que no, si toda la religión de Jesucristo se refiere al hombre, si Él murió por el hombre, si la causa de Jesús era el hombre y era presente el hombre oprimido al que Él pertenecía. Por supuesto que la religión no es resígnate en este mundo con tu suerte y ya tendrás tu premio en la otra. La religión es vamos a luchar juntos por una sociedad mejor en la que realicemos el reino, en la que podamos decirle a Dios Padre porque somos hermanos. Esa es la religión de Jesús, que es la religión en este mundo, que es la religión por luchar en este mundo, por la justicia entre los hombres y por el amor entre los hombres y por la libertad entre los hombres y por la verdadera paz entre los hombres. Esa es la lucha del cristiano, no la lucha por el más allá. No, es rete fácil el escapismo, ¿verdad? Tú confórmate con tu suerte, ¿verdad? Yo soy rico, tú eres pobre, tú confórmate con tu suerte y ya tendrás tu premio en la otra vida. Eso me enseñaron a mí de niño. Pues a mí no me parece, ¿verdad? Ni creo que Jesús haya hablado nunca en ese tono, ¿verdad? Pero sí, en realidad, no sé, cuando yo aprendí los sábados la doctrina y las primeras prédicas infantiles, era el reino de Dios y su justicia, y esa justicia llevaba implícito una cosa del más allá. Digo, más aún, perdóname un detalle, pero quiero sí recogerlo de lo que la señora hace un momento habló, que es eso de que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Esa es evidentemente una mala traducción. El que lea la Biblia en su original, el Evangelio en su original, no es eso lo que Cristo dice. Lo que Cristo dice es otra cosa. A la hora que Judas empieza a preocuparse por los pobres, dice, a los pobres siempre los has tenido contigo, nunca te han importado, maldita la cosa. En cambio ahora me vienes a mí con que los pobres te importan. Ese es el sentido de lo que dice el Evangelio, no lo que quieren decir que a los pobres los tendréis siempre como vosotros, luego siempre va a haber pobres y hay que conformarse con ser pobres. Es todo lo contrario. Cristo le dice a Judas, ahora te vienes, a buenas horas te vienes a preocupar por los pobres. Ahorita me vienes echando en cara a los pobres cuando nunca te han importado. Siempre los has tenido contigo. Siempre los has tenido contigo y nunca has hecho nada por ellos. Simplemente lo contrario es eso, haz algo por los pobres efectivamente y luego me vienes a predicar a los pobres. ¿Esa es la idea? Esa es la respuesta real, no la otra. Esa es una mala traducción y evidentemente es otra ideologización, ¿verdad? Sí, ¿para qué vamos a ayudar a los pobres si siempre los vamos a tener con nosotros? Pues claro que no. Eso me parece muy anticristiano, anticristiano. Anticristiano, obviamente. Ahora, de buenas a primeras, Enrique, nos damos cuenta que hay una gran profusión de religiones. De una forma u otra, nuestro mundo así tan mecánico, tan de comprar cosas de consumo, tan de maquinaria y de smog, sí sabes, obviamente, la cantidad de jóvenes, de personas que incursionan en otras religiones. Ponle todas las religiones orientales, que van desde el poder de la mente, que algunos lo toman casi como una religión, como una fe o fanatismo, hasta otros que doctrinas teosóficas, que dianéticas, que comer verduras, que religiones orientales. Por lo visto, nuestro mundo tan mecánico
nos hace de buenas a primeras necesitar una religión. Yo creo que sí, el hombre necesita una religión o una creencia, pero ¿cuál y cómo? Mira, a mí en lo personal no me causa ningún conflicto que la gente busque por donde quiera buscar, ¿no? El único problema es que para mí muchas de estas búsquedas son escapismos a la responsabilidad social profunda que tenemos de construir esta tierra, de construir este reino de la tierra en que los hombres se puedan amar y puedan vivir en paz. Cuando la búsqueda de la religión y de los valores espirituales no se traduce en una lucha por el hombre y por la justicia en la tierra, entonces es un hipismo espiritual. Se escapan. Y es escaparse, un poco como todos esos movimientos pentecostales, ¿verdad? A mí me impresionó una vez una señora amiga mía que me dijo estas palabras, ¿no? Desde que entré a los pentecostales, ahora sí ya puedo gozar de todos mis bienes sin remordimiento de conciencia. Es un escapismo espiritual, ¿no? Es una justificación de la conciencia individual. Es otra vez la religión individualista, verticalista. Yo y Dios, primero yo y luego Dios, porque en ese orden va la cosa. Yo y Dios, y los demás no me interesan. Y es siempre la cuestión de la Biblia, Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y claro, si le queremos sacar la vuelta a esa pregunta, ¿qué hemos hecho de nuestros hermanos? Es obvio que nos vamos otra vez a la religión esa mágica, a la religión individualista, a la religión espiritual, a la religión meramente de consuelos sentimentales, espirituales, personales, que no tienen nada que ver con el compromiso humano que tenemos en la tierra de labrar este mundo en serio. Que ese es el compromiso cristiano profundo, fue por lo que Cristo murió, ¿verdad? De manera que finalmente tú harías la posibilidad de hacer un mundo justiciero en unión de Cristo. Porque he optado por Cristo. Precisamente por eso, porque mi opción es por Jesús de Nazaret. Por eso quiero un mundo humano, porque eso fue por lo que Él vivió y murió. Allí fue donde Él nos cuestionó. No nos lanzó simplemente a una relación verticalista con Dios, en donde Dios y yo, ¿verdad? Y nada más, y los demás a ver qué les pasa. No, es una profunda responsabilidad social la que me he echado encima. Y es por la que yo tengo que luchar. Yo no puedo luchar por otra cosa, ¿no? Esto fue lo que encontramos por ahí perdido en un viejo baúl, es cierto, del padre Enrique Massa. Creo que es evidente el fuego, la pasión, la filosofía y lo avanzado de su pensamiento, que ya en 1976 lo era y que sigue siendo vigente. Si encuentro por ahí algún otro material del padre Enrique Massa, desde luego habrá siempre un lugar para él. No saben ustedes qué satisfacción tan grande el haber encontrado este programa que nos llena de entusiasmo espiritual. Quizá a muchos les moleste, perdón, a mí en todo caso como que me incendia un poco y me da mucho ánimo de que haya pensamientos. Al padre Enrique, mi querido Enrique, que estés bien, que vivas perdóname que te diga, pero a tu avanzada edad, bien, lúcido, tranquilo, disfrutando de toda una vida tan llena de satisfacciones como el buen sembrador que siempre ha sido dentro del camino de un Cristo revolucionario, de un Cristo activo y sembrador de bondad y de amor. Gracias, Enrique, y gracias a usted también. Capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que